Buen día, hermanos en Cristo Jesús, a su canal Chispita de Oración. Hoy estamos de fiesta. Es la fiesta de la Divina Misericordia, donde hay un Dios que nos ama tanto que derrama misericordia sobre sus hijos. Hoy es un día muy especial. Vamos a iniciar nuestra lectio divina diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de leer, vamos a invocar a esa fuerza de lo alto, a ese espíritu que nos alimenta, nos ilumina y nos llena de tanta sabiduría para poder entender la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, derrámate sobre cada uno de nosotros. Necesitamos tu auxilio, necesitamos tu luz. Esa luz que nos hará entender lo que Dios quiere de cada uno de nosotros a través de su palabra. Ven, dador de vida. Ven, la fuerza de lo alto. Ven esa luz que nos iluminará nuestro entendimiento. Ven, Santo Espíritu de Dios. Ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de ese Dios tan poderoso. Ese Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos, Santo Espíritu de Dios. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Ven, Santo Espíritu de Dios. Llénanos de esa luz que necesitamos para ser guiados hacia nuestro divino Salvador. Amén. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19 al 31. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él contestó: hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios.
Jesús replicó: ¿crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía al principio, hoy estamos de fiesta. Una fiesta muy grande. Yo creo que todos, de una u otra forma, hemos vivido esa misericordia de Dios. Y la hemos vivido cuando nosotros nos confesamos y Dios tiene misericordia de nosotros que somos pecadores. Tiene misericordia de todo lo que le hemos fallado. Hoy celebramos el triunfo de la misericordia, donde Cristo se hace presente y aparece el perdón. Palabra muy fácil de decir, pero muy difícil de llevar a cabo. Porque perdonar como seres humanos se nos hace muy difícil. Porque antes de perdonar se nos viene a la mente todas las cosas que nos hicieron, todas las cosas que nos dijeron y todas las cosas que a veces sufrimos y no nos permite abrir nuestro corazón para perdonar. Jesús, en cambio, pasó por la vida curando, bendiciendo, perdonando. En la cruz repetía las palabras de perdón. En la Pascua el perdón fluye espontáneamente de la herida de su corazón. Perdón para los discípulos dispersos, cobardes y dudosos. Cuando ya era el momento de que lo crucificaran, que lo arrestaron, todos se fueron corriendo por el miedo, por cobardía, por el temor a que le hicieran lo mismo a ellos. Muchas razones. Y también, hermanos, muchas veces hemos corrido de la presencia de Dios. Y como les decía, por miedo, por cobardía, porque no amamos lo suficiente a Dios para quedarnos cerca de Él. Y eso a veces también somos como los discípulos. Pero hoy Jesús te dice, te perdono. Perdón para Pedro, el que por miedo lo negó 3 veces. Y podemos decir, ay Pedrito, ¿por qué lo negaste y tan cerca que estaba? Pero hoy puedo decir, ay Maricruz, ¿por qué niegas a Dios? ¿Cuándo negamos a Dios, hermanos? Negamos a Dios cuando sabemos que las cosas están mal y las hacemos. Nos olvidamos de que conocemos a Jesús. Olvidamos que tenemos un Dios que nos ama. Y a veces me comporto como si yo no conociera a Jesús. Y lo niego 1 y 1000 veces. Pedro lo negó 3 veces. Pero yo lo he negado miles de veces. Pero Jesús nos perdona, hermanos. Perdón para Tomás, el que no se fiaba ni confiaba. Hoy lo escuchamos en el Evangelio. Tomás era el único que no estaba cuando Jesús se apareció a los otros discípulos. Y necesitó pruebas, necesitó verlo para poder creer en él. Y esto nos sucede muchas veces, que necesitamos ver un milagro para poder creer en Dios, que necesitamos que me cure a alguien para que yo pueda creer en Jesús. Necesito ver que la Virgen se me aparece para que yo pueda creer que Dios existe. Necesito que Dios me muestre algo, me dé una señal para poder creer en Jesús. Pero hoy Jesús me dice, te perdono.
Perdón para ti y para mí, perdón para el mundo. Hoy es el domingo de la Divina Misericordia. Hoy Dios nos recuerda a ti y a mí que siempre tiene misericordia de nosotros. Pero hermanos, no abusemos de la misericordia de Dios. No porque sepamos que Dios nos perdona cuando nos equivocamos, cometemos uno y otro pecado. Porque al fin de cuentas voy y me confieso y Dios me ha perdonado. No abusemos de la misericordia, de la bondad que Dios tiene con nosotros. Cristo resucitado levanta un estandarte de vida y amor, de paz y perdón. Quedan abiertas las puertas de la gracia y la misericordia. Ya no necesitamos ofrendas diarias por los pecados. Basta invocar el nombre de Jesús, que es el Cordero que quita el pecado. Reconciliación viva y permanente y abrirnos a su Espíritu. Antes de Jesús necesitaban llevar ofrenda todos los días los sacerdotes para que Dios perdonara los pecados del pueblo, de cada uno de ellos. Ahora, por la gracia, por el amor, por la misericordia que Dios tiene con nosotros y que tuvo Jesús al dar su vida en la cruz por nosotros, ya Jesús redimió nuestros pecados. Pero vuelvo a repetir, no abusemos de la bondad y misericordia que tiene Dios con nosotros, hermanos. Valoremos todo lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Valoremos todas las veces que Jesús nos ha perdonado en el sacramento de la confesión. Aprovechemos esa oportunidad de renovar nuestra vida, de no cometer tantos pecados que lo ofenden a Él. Sin embargo, el Maestro no dejó de enseñarlo. Perdonen. Si recibimos el espíritu del perdón, estamos capacitados para perdonar. No pensemos que no lo podemos hacer. Yo les decía, el decir perdón es una palabra muy fácil de decir, pero hacerlo nos cuesta trabajo. Pero eso no quiere decir que no lo podemos hacer. Al contrario, ya tenemos un ejemplo muy grande. Jesús en la cruz sufría. Jesús en la cruz lloraba, agonizaba, pero perdonó. ¿Y por qué no hacerlo nosotros? No estamos crucificados. No nos estamos muriendo. Somos pecadores, somos débiles, pero tenemos un Dios poderoso que nos puede hacer fuerte. Y puede nacer y brotar de nuestro corazón y decirle a aquella persona que nos ha ofendido, a aquella persona que nos ha lastimado, que nos ha herido con sus palabras, te perdono de todo corazón. Y no saben la satisfacción tan grande que hay en aquel que perdona y el que pide perdón. Por todas las veces que hemos ofendido a nuestros hermanos con nuestras acciones, con nuestras palabras. Y recordar siempre que si Dios me perdona, ¿por qué no perdonar yo? Hay que expulsar, hermanos, el demonio de la violencia. Hay que romper el círculo vicioso de la venganza. Hay que sanar el corazón herido por otros, el resentimiento, la enemistad. Pero arrancar esas raíces de dolor exige muerte, exige cruz, exige gracia, exige resurrección. Tengo que morir a ese egoísmo que hay dentro de mí, a esa persona que no se abre al perdón. Tengo que morir y cargar esa cruz. Tengo que pedirle la gracia a Dios para que yo aprenda a perdonar y a pedir perdón. Tengo que resucitar a una vida nueva, dejar esa vida que no me permitió perdonar ni pedir perdón. Y cuando nosotros perdonamos, el cielo perdona. Y lo leímos hoy en el Evangelio. Pero si nosotros no perdonamos, el cielo no nos perdona.
A partir de la Pascua, las relaciones humanas tienen que estar marcadas por la comprensión y la compasión, por la amistad y la solidaridad. Hoy que se celebra la Divina Misericordia, tenemos que hacer algo, un compromiso que a lo mejor nos pondremos cada uno de nosotros. Está la coronilla de la misericordia. Hay que rezarla todos los días a las 3 de la tarde. Pero esa coronilla, rezarla por mí para que Dios me dé la gracia de que yo aprenda a perdonar, por mí para que Dios me dé la gracia de pedir perdón si yo he ofendido, si yo he lastimado. Y pedirle ahora sí la gracia para que mis hermanos puedan algún día quitarse ese dolor que tienen por dentro, quitarse ese sufrimiento de todo lo que lo han lastimado para que pueda perdonar y vivir en paz. Yo creo que hay muchas cosas que reflexionar el día de hoy a través de este evangelio. Es pedirle a Dios que nos ayude, hermanos, a ser compasivo con los demás, a ser misericordioso. Ahora, hermanos, vamos a hacer un acto de consagración a la Divina Misericordia. Espero que todos en casa lo podamos hacer. Consagren a su familia, a sus hijos o a aquella persona que en realidad ustedes quieren que en ella haya una conversión o en ustedes mismos. Decimos: oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables. Me abandono a tu misericordia que supera a todas tus obras. Me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor, que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos. Mas tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad, y todo lo espero de tu misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, pueda ensalzarla por toda la eternidad. Amén. Gracias, Jesús, por este momento tan grato que he tenido en esta lectio divina, y me cubro con tu sangre preciosísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, hermanos, ojalá Dios, a través de esta palabra del día de hoy, que es la fiesta de la Divina Misericordia, yo me analice y sepa realmente qué tan avanzada estoy en la misericordia con los demás. Y si no lo tengo, si no tengo esa capacidad de hacerlo, pues pedirle mucho a Dios. Así es, Padre del cielo, Señor misericordioso, regálame esa gracia de saber perdonar a los demás, esa gracia de ser misericordioso con los demás, pero sobre todo que mi corazón no esté lejos de ti, que siempre esté cada día más cerca, que todos los ejemplos, Jesús, que tú nos diste aquí en la tierra, nosotros podamos llevarlo a cabo. Ayúdame, Padre Celestial, y ten misericordia de esta pecadora. Amén. Pues, hermanos, espero en realidad que todo esto que llevamos a cabo hoy en esta lectio divina
pues haya sido la primera semillita de crecimiento en nuestra fe, que día a día vayamos creciendo todos juntos para que podamos de una u otra forma ser iluminados con la palabra de Dios y podamos ir ayudando a otros que en realidad no conocen a Dios. Pues solamente para terminar, les recuerdo que este próximo jueves será otra lectio divina del Evangelio del día, y pues los martes, jueves y sábado estaré haciendo el Santo Rosario. Si ustedes tienen alguna petición, pueden dejarla en los comentarios y pues yo ofrecérsela a la Virgen Santísima para que ella sea la intercesora y se la lleve a Dios misericordioso. Recuerden dejar sus peticiones en los comentarios y no se olviden de suscribirse a este canal, y si les gustó, pues darle like a este video, y pues los espero el próximo jueves. Gracias.